Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 9 de noviembre de 2020 y estás escuchando el podcast número 19 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de superación, de historias de superación, de incertidumbre, de miedo al futuro, de todas esas cosas que nos pasan a los científicos cuando no sabemos qué es lo que viene por delante en nuestra carrera. Además, tendremos una entrevista con Silvia Frutos, que es directora de tecnología, CTO y de operaciones, COO, en Proteo Design, una empresa de biotech que se dedica a la inmunoterapia y a las terapias dirigidas. ¡Empezamos! Como sabéis, soy un friki de los podcasts, ¿no? Me encanta escuchar podcasting, no solo hacerlo o producirlo, como en este caso, sino, le dedico bastante tiempo a escuchar episodios de cosas muy diversas, ¿no? De capítulos de podcasts muy diferentes. Uno de ellos que sigo con bastante asiduidad es el podcast de Gary Vaynerchuk, Gary Vay, que es un emprendedor americano. Es un tío súper inspirador, ¿no? También aprendes mucho oyéndole hablar de emprendimiento. Y él mismo entrevistaba en su podcast a Cross Marte, que es creador de Conbody, que es uno de estos métodos de entrenamiento de alta intensidad, ¿no? En espacios reducidos. La historia de este hombre de Cross es bastante espectacular, o sea, es tremenda. Durante sus años de prisión tuvo problemas de salud y decidió empezar a darle un poquito de ritmo al cuerpo y hacer ejercicio. Oye, se lo tomó tan en serio que llegó a perder 30 kilos en 6 meses, ¿no? Y decidió comenzar a ayudar a otros compañeros, a otros presos que estaban con él, y se dio cuenta de que funcionaba la forma de hacer ejercicio suya en un sitio tan reducido, pero parecía que tenía éxito. Total, que cuando salió, cuando consiguió la libertad, tuvo el mérito y el valor de llegar con éxito a usar una metodología en el mercado de fitness de Nueva York desde cero. Oye, y funcionó, tuvo bastante éxito. Historias como las de Koch son un ejemplo de superación en general, ¿no? Pero a mí, además, me sirven para entender cuáles son esas claves de esas personas que deciden comenzar un proceso de transformación personal, pero profundo, ¿no? Koch, en este caso, pues era una persona que no tenía estudios, pero sus miedos, en esencia, no eran diferentes a los miedos que tiene una persona que pueda estar en la universidad, o un científico, o un investigador. Miedo a tu salud, soledad, miedo por tu futuro, miedo a no tomar decisiones equivocadas, en fin, los miedos que tenemos todas las personas, ¿no? En su caso, claro, haber tocado fondo le permitió dejar todos esos miedos en un segundo plano y centrarse en cosas que para él eran más perentorias. Pero que el caso es que cuando dejas de tenerle miedo al miedo, dejas de convivir con él y adquieres la capacidad de transformar ese miedo en algo que sea diferente. En este caso, pues podemos llamarlo incertidumbre. En la vida, como en el laboratorio, tendemos a aferrarnos a nuestro plan, ¿no? A nuestra idea de qué es lo que estamos haciendo y para qué, nuestro objetivo. Y además, a nuestra idea de cómo deberían ocurrir las cosas. Pero después vemos que son los resultados los que mandan, ¿no? Y que no depende de nosotros, que los únicos que nos pueden guiar son esos resultados, esas cosas que nos están ocurriendo, y ver cuál es el siguiente paso. Y no podemos aferrarnos a nuestro plan, ¿no? Con uñas y dientes, que es lo que nos pasa a muchos científicos. Muchas veces por miedo a tener que buscar un nuevo plan al que solo podemos llegar pues dejando creencias limitantes a un lado, cosa que no es fácil, y explorando lo desconocido. Decía Steve Jobs que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que han fracasado con sus proyectos es la perseverancia. Y lleva bastante razón. Dentro de que yo pienso que no existe el fracaso de las personas, sino de los proyectos, la perseverancia hay que tener cuidado porque puede convertirse en tu peor enemigo si no conoces tus capacidades reales, ¿no? Sin un objetivo claro o una buena estrategia. A mí me da igual que hablemos de carrera, de proyecto, de empresa, de empleo. Si tú quieres alcanzar tu objetivo, hay que dejar a un lado el miedo, ese miedo al fracaso, ¿no? Y perseverar. Ahí le doy la razón a Steve Jobs. No tiene sentido tenerle miedo a lo desconocido por el mero hecho de ser desconocido. Y eso es lo que nos pasa a los científicos continuamente. O sea, vivimos en esa incertidumbre continua cada vez que diseñamos un experimento, ¿no? Estamos en el laboratorio, tenemos un plan y apostamos por un resultado. Pero, claro, como tenemos que seguir el método científico, ahí va ya el ensayo y error, ¿no? Vemos que sale y volvemos a empezar. Y no paramos de repetir el experimento si no sale, ¿no? Y somos así, somos cabezones. ¿Y qué ocurre cuando ese experimento lo repetimos 4.000 veces y no sale?
O sea, idealmente hay que repetirlo menos, ¿no? Pero si lo repetimos mucho y no sale, hay que cambiar algo. Pero hay que cambiar algo sin miedo. Es decir, al fin y al cabo, está fallando el experimento, no nosotros. Algo parecido ocurre con nuestra carrera profesional. Cuando le damos más importancia a nuestro plan de carrera que a nuestras propias capacidades, nuestros miedos comienzan a ganar la batalla. O sea, tendemos a pensar que nuestras competencias son más limitadas de lo que son en realidad y empezamos a ver el mundo pues como un lugar ultra competitivo, donde hay pocas opciones, donde si tú ganas yo pierdo. Y es un rollo, porque esa forma tóxica de convivir con el miedo lo que lleva es a la envidia, a la zancadilla, a la falta de meritocracia y ya cosas como la endogamia profesional, ¿no? Y yo diría que, en último término, a la falta de progreso personal y social en general, ¿no? Y en esos casos gana el miedo. Pero siempre es mejor tener incertidumbre que miedo. Todos tenemos algo de diferente, todos. Algo que podemos aportar de manera diferencial si estamos en un entorno adecuado, claro. Y es nuestra responsabilidad encontrar ese entorno para definir no solo nuestro camino, sino para poder ser más felices a nivel personal y profesional. Por eso yo te diría que no dejes que nadie te defina un único camino. Y si sientes que vives como en una especie de burbuja y tu camino profesional es como una línea recta, véase el académico típicamente, no te olvides de salir de vez en cuando de esa línea, ¿no? Para respirar aire fresco y aprender a ver esos miedos como algo un poquito más relativo. A ver, no nos queda otra que aprender a vivir con incertidumbre y prohibirnos a nosotros mismos vivir por mucho tiempo con nuestros propios temores. Hay que comenzar a caminar sin miedo, caerse, levantarse, ensayo y error, como hacíamos antes realmente cuando estábamos en el laboratorio. En la entrevista que os comentaba antes de Gary Bay, comentó una frase que se me quedó un poco en la cabeza, ¿no? Y le estuve dando muchas vueltas después. Él decía, claro, es que cuando aprendes en la calle, la adversidad y el temor son tan corrientes como el éxito. Pero cuando aprendes en clase, todo da un poco más de miedo. Y en el fondo creo que lleva bastante razón. Desde luego no sé si la gente que ha estudiado en la universidad vive con más miedo que los que han estudiado en lo que le llaman la universidad de la vida, pero lo que sí sé es que la vida está llena de oportunidades y esas oportunidades nunca llegan con un título. Los títulos, si acaso, son vehículos. Pero las oportunidades no están deseando de llegar a ti, o sea, tú tienes que ir a por esas oportunidades, siempre sin dejar de ser tú, ¿no? Pero con incertidumbre, o sea, no queda otra. Ahora, tú eliges si tienes incertidumbre o miedo. De hecho, y ya termino, te propongo un ejercicio. Piensa en 3 personas que tú sepas que viven con miedo. Ahora, piensa en otras 3 personas que viven su vida con incertidumbre. ¿Tú qué crees que las diferencia? Bueno, antes de pasar a la entrevista, me gustaría comentarte que vamos a tener una nueva edición del programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Este programa está diseñado para aquellos de vosotros que estáis interesados en una reorientación de vuestra carrera, que no os gusta lo que estáis haciendo, que queréis cambiar. No ya hablo de un cambio de empleo, sino realmente una transformación profesional, ¿no? Tanto para aquellos que estéis en el mundo académico como para aquellos científicos que estéis en el ámbito privado. Si estás interesado en este programa, escríbeme a info@carreracientificasalternativas.com. Sabéis también que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos, por favor, con estrellas, o dándole a like, o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos ayuda mucho. También os invito a visitar la web de carreracientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y también webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carreracientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Hoy tenemos con nosotros a Silvia Frutos, que es directora de tecnología y de operaciones en Proteo Design. Ella es cofundadora de Proteo Design, que es una empresa de biotech que se dedica a las terapias dirigidas y a la inmunoterapia. Y aparte de ser una fantástica CTO y COO, fue compañera mía cuando estábamos trabajando juntos en la Universidad de Rockefeller, en Nueva York. Así que es especialmente bonita para mí esta entrevista. Vamos a ella. ¿Empezamos, no? Sí.
Vale, bueno, hoy estamos con Silvia Frutos. Silvia es fundadora y actualmente es CTO de Proteo Design. Además tiene la particularidad de que nos conocíamos ya previamente, ¿no? Porque compartimos un tiempo de postdoc en la Universidad de Rockefeller. Silvia, bienvenida a la entrevista. Bienvenida a Carreras Científicas Alternativas. Vamos a irnos unos años atrás, ¿vale? Tú hiciste química, ¿verdad? Sí, yo estudié química en la Universidad de Barcelona, porque soy de Barcelona. Aunque, bueno, en químicas te puedes especializar en 4 ramas, pues digámoslo así. Entonces me especialicé en la rama de química orgánica, que es la más próxima a la biología. Vale. ¿Y tenías claro que te gustaba eso desde el principio o fue algo que fuiste descubriendo? No, tenía claro, o sea, siempre me había gustado mucho la biología, entonces acabé haciendo químicas, pero siempre desde el principio me había gustado mucho la biología. Yo, de hecho, a lo mejor hubiera tenido que estudiar biología. Lo que pasa es que tuve una profesora en el instituto que me dijo que estudiar biología era lo peor del mundo y que no encontraría trabajo nunca. ¿Eso te dijo? Sí, probablemente porque acabo siendo profesora. Ya. Entonces me quedó aquella idea y entonces estudié químicas. Ya. Pero siempre me gustó, desde el principio me gustó mucho la rama de química orgánica. ¿Y después qué te hizo lanzarte a la tesis? Bueno, yo cuando acabé química empecé haciendo un máster. En mi época no eran los másters como se hacen hoy en día, sino que eran másters ya meritorios, es decir, solo lo hacía la gente que podían hacerlos. Entonces empecé haciendo un máster para decidir si me gustaba realmente la investigación. Entonces, después del año de máster, decidí que sí que me gustaba y entonces continué haciendo la tesis doctoral en el mismo laboratorio donde había hecho el máster. Muy bien, ¿y de qué iba la tesis? Mi tesis iba de buscar inhibidores de una proteasa y estudiarlos mediante RMN. O sea, yo trabajaba con la proteasa del HIV y entonces la proteasa del HIV es un dímero y entonces lo que buscábamos eran inhibidores de esta dimerización. Y entonces estudiaba la interacción de estos inhibidores con la proteína. Entonces, en el fondo soy química, pero claro, trabajaba con proteínas y trabajaba con péptidos, que en el grupo realmente donde hice la tesis son especialistas en síntesis de péptidos. Vale. Y después, posteriormente, te centraste ya en bioquímica y decidiste hacer un postdoc, ¿no? Sí, entonces luego cuando decidí hacer el postdoc decidí irme a un grupo también que podríamos denominarlo de Chemical Biology. Es decir, vamos a solucionar problemas biológicos con herramientas químicas. Y seguía un poco con lo mismo, es decir, trabajaba con proteínas, pero desde el punto de vista químico. Es decir, los químicos, aunque trabajemos con proteínas, tenemos una visión un pelín distinta a la que tienen los biólogos, porque al final nosotros vemos grupos reactivos. Vale. Aparte de ver la estructura globular o la función biológica de la proteína, también le vemos los grupos reactivos. Sí. Muy bien, y entonces allí hiciste algo un poco diferente, ¿no? No eras sí, no, allí allí hice cosas completamente distintas. Es decir, aquí estaba muy focalizada en una proteína que era la proteasa de la HIV y allí trabajaba con unas proteínas que se llaman inteínas. Entonces, el laboratorio donde fui era especialista en este tipo de proteínas y utilizaban este tipo de proteínas para diferentes aplicaciones. En mi caso, yo hice un trabajo muy académico, muy de ciencia básica, que era estudiar el mecanismo de estas inteínas en profundidad, también utilizando RMN y también utilizando cristalografía. Muy bien. Y realmente allí es donde nos conocemos, sí, ¿no? Allí nos conocimos. De hecho, antes de esta entrevista hemos estado echando lagrimones. ¿Tú qué echas? De nuestro tiempo pasado. Sí. ¿Qué echas de menos de aquella época, Silvia? Bueno, yo echo de menos de aquella época. No creo que se pueda generalizar, pero Rockefeller es un sitio maravilloso para poder hacer ciencia. Cierto. Porque lo único que te tienes que preocupar es de hacer ciencia. Hay suficiente dinero como para poder financiar todo tipo de ciencia y todas las facilidades que te da la universidad es para que te focalices y disfrutes de hacer ciencia. El entorno es muy agradable porque encuentras gente de todos sitios y que están en el mismo rango de edad que tú y que tienen las mismas inquietudes que tú. Y se hace una ciencia muy bonita. Y todo el ecosistema de Rockefeller, creo que no se puede generalizar y llevarlo a todas las universidades americanas, pero específicamente Rockefeller te facilita mucho la vida. Y además es una comunidad muy pequeñita, ¿verdad? Sí, es una universidad que como no tiene undergrads, solo hay postdocs o estudiantes de doctorado, es una comunidad pequeña, que todo el mundo interacciona, todo está montado para que la gente interaccione. Tienes un faculty club que te dan cerveza gratis, para poner un ejemplo, para que la gente interaccione. Entonces es un micromundo, como dijéramos, muy maravilloso para poder hacer ciencia. Y además no era Budweiser, o sea, Claro, no. Muy bien. Total, que entonces pasan esos años de postdoc. Sí. Tú claramente estabas enfocado en un tema muy básico, ¿no? Sí, yo hacía en mi postdoc hice un
un postdoctorado muy de ciencia básica. Y decides volverte a Barcelona. Sí, decido volver a Barcelona porque llega un momento en que te planteas si volver o quedarte allí. Entonces, ya en aquella época pensaba que no me quería dedicar a la academia, porque probablemente si hubiera querido estar segura 100% de que me quería dedicar a la academia, me hubiera quedado allí, que es más fácil dedicarte a la academia si te quedas en Estados Unidos que no si vuelves a España. Entonces quería también volver por motivos personales, había tenido un hijo, la logística con un hijo viviendo en Nueva York es bastante complicada. Eso es invierno. Sí, exacto, invierno, nació en invierno, o sea que yo era terrorífico, entonces decidí volver. Entonces empecé a buscar trabajo y me salió un trabajo en un laboratorio de la Universidad de Barcelona en un grupo de físicos. Pero que buscaban, era un grupo de físicos que trabajaba con optical tweezers, entonces trabajaban con moléculas biológicas, con proteínas y con DNA, con oligos, y buscaban a alguien de mi perfil que supiera de proteínas, que supiera un poco de biología, de química, y nada, volví y acabé trabajando en la Universidad de Barcelona. Y sin embargo, no íbamos por ahí los tiros. No, yo creo que me di esta oportunidad para decir, bueno, a ver qué tal, cómo es la vuelta y cómo es la vuelta a la universidad. Y no me gustó nada. O sea, después de un año en la universidad yo creo que ya decidí que aquello no... Bueno, yo creo que en la universidad es muy complicado conseguir una plaza porque hay una endogamia horrorosa y luego los planes que hay de Ramones y Cajales y estas cosas... Bueno, tenía un par de colegas que habían conseguido Ramones y Cajales y que luego no los consolidaron y que se han tenido que ir otra vez al extranjero después de haber hecho todo el recorrido perfectamente. Entonces era como una inseguridad, no una inseguridad, sino como incluso sentirse estafados. Es decir, he vuelto, he conseguido una Cajal, que no es fácil conseguirla, he hecho lo que tenía que hacer, he publicado, todo lo que me pedían lo he hecho, pero han pasado los 5 años de la Cajal y cuando se ha acabado el contrato me he acabado volviendo a ir. Entonces yo esto no quería... tener que pasar por todas estas cosas y que luego al final no sirvieran para nada. Claro. Incluso a nivel de evaluaciones, ¿no? Yo recuerdo que me comentaba Miquel que había veces que incluso te quedabas al límite de que te la dieran, pasa un año, publicas mucho en ese año y luego el siguiente estás mucho más abajo. Sí, ¿no? sí. Y creo que ahora es un poco más... Hubo unos años que era súper competitivo porque redujeron muchísimo las plazas. En la época de la crisis redujeron muchísimo las plazas que daban de Ramones y Cajales, con lo que se volvieron hipercompetitivas, es decir, gente que aquí no le daban Cajales, les daban plazas en Estados Unidos en universidades punteras, entonces dices, no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo funciona esto. Entonces no me acababa de convencer lo de la academia, entonces lo de la universidad fue un poco, bueno, vuelvo a España, pongo un pie aquí, siempre será más fácil y mientras tanto pienso qué quiero hacer con mi vida. Claro. ¿Y cómo empieza ese proceso de transición? Porque claro, tú viviste cosas en Nueva York, pero... la gran parte de lo que viste era igualmente académico, ¿no? Sí. ¿Cómo comienzas a interactuar con el mundo del más allá? Bueno, mi laboratorio era muy académico y a pesar de que hacía ya cosas llevadas, bueno, pero sí, los proyectos básicamente eran muy de ciencia básica. Lo que pasa es que nosotros durante el postdoc en Rockefeller y luego nuestro jefe que estaba en Rockefeller se trasladó a Princeton, teníamos una tecnología que nos permitía jugar y muy versátil para modificar proteínas. Entonces un poco surgió la idea de, bueno, yo siempre he estado en el mundo académico y muy de ciencia básica, pero siempre, ¿no? Nos gusta, a los científicos un poco nos gusta pensar que aquello va a servir para algo. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos entre manos sí que puede servir para algo y para llevarlo al mercado y para mejorar. Bueno, el eslogan de Rockefeller es, ¿no? La ciencia por el beneficio de la humanidad. Que un poco a todos los científicos nos gusta esta idea de decir, bueno, lo que estamos haciendo, aparte del saber por saber, que sirva para algo. Entonces pensamos que lo que teníamos entre manos podía servir para algo. Y entonces con otro chico también de Barcelona, que estaba también en el laboratorio donde estábamos haciendo el postdoc, decidimos que a lo mejor la tecnología esta que habíamos desarrollado durante nuestros años de postdoc podía aplicarse a problemas reales y que podían solucionar o mejorar la vida de la gente. Muy bien. Y desde que tienes esa primera idea hasta que pasa algo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, esto es muy gracioso. Porque claro, nosotros éramos científicos, 2 científicos de ciencia básica, de academia puros y duros. Entonces dices, bueno, pues vamos a montar una empresa.
Entonces vas a los sitios y te dicen, ¿y el business plan? Y tú dices, ¿el business qué? O sea, porque no has tenido contacto absolutamente para nada. Entonces, por suerte, en aquella época en Barcelona había un programa que se llamaba Bioemprenedor, que estaba subvencionado pues por Caixa, por el Ayuntamiento, por el Círculo de Economía, me parece, también, en el que era muy específico para gente que quería montar empresas en el mundo bio. Entonces te explicaban cómo hacer un business plan, te introducían en el mundo empresarial un poco. Entonces hicimos ese curso que nos ayudó a ponernos las pilas y a hacer un business plan, de hecho. Y fue un curso que duraba, me parece que unos 6 meses duró. Y esto hizo que ya la cosa fuera más en serio. O sea, desde la idea hasta realmente que fundamos pasó esto. A lo mejor pasaron 9 meses en el que aprendimos un montón de cosas que no teníamos ni idea, absolutamente ni idea. ¿Tenéis desde el principio la idea o la asunción de que necesitabais mucho dinero para montarlo? No, para montarlo al principio no necesitas mucho dinero. O sea, yo creo que para arrancar en el primer momento no necesitas mucho dinero. Claro, o sea, tienes que tener un poco ya de proof of concept hecho, vengas de donde vengas. Normalmente, pues las spin-offs que salen de la academia, pues ya tienes un trabajo previo hecho, que esto te ayuda a luego poder ir a inversores. Pero al momento de arrancar, también puedes encontrar ayudas. O sea, puedes encontrar subvenciones o créditos blandos para poder arrancar, y entonces al principio mucho dinero no se necesita. ¿Cómo te enteras de todo eso? Claro, esto al final es hablar con otros emprendedores que te van a ayudar. O sea, esto utilizar a gente que conoces, que ya ha hecho el proceso, y entonces hablas con ellos y entonces ellos te sugieren, pues mírate esto, mira esto. Sí, el networking con gente que ya haya pasado por el proceso creo que es imprescindible. Aparte de que nosotros tuvimos la suerte, que te digo que tuvimos el curso de Emprendedores 21, que nos ayudó muchísimo, pero aparte, sobre todo, hablar con gente que ya había pasado por el proceso. Entonces, si no necesitas realmente tanto dinero al principio, ¿qué es lo que te hace falta para que funcione? Bueno, es importante tener una tecnología o un producto o una molécula o lo que tú quieras protegida por protección, por propiedad intelectual. Esto es importante. Porque aunque no necesitas mucho dinero al principio, luego llegará un momento que sí que vas a necesitar un inversor, y un inversor sin un IP no te va a hacer mucho caso. Esto es importante. Luego es importante tener un equipo que esté bien. Nosotros, como te he dicho al principio, éramos 2 fundadores, 2 académicos que acabamos de salir de la academia y no teníamos ni idea de business, entonces incorporamos a una persona que sabía de business. Esto también es importante, porque también, como venimos de la academia, tenemos el defecto a veces de hacer cosas que en ese momento para el business no es importante. Entonces, el de business te dice, esto es muy bonito, pero no. ¿Y cómo contactas con ese tipo de perfiles? Bueno, este tipo de perfil, en nuestro caso, es una persona también conocida de otro miembro del equipo. Entonces nos empezó a ayudar y llegó un momento que la ayuda ya pasó de ser ayuda y le dijimos que se quería participar. Pero también es cierto, por ejemplo, que en Barcelona que hay dos universidades de business, que es el IES, el IES o uno de ellos. Entonces, con IES, por ejemplo, monta programas, monta presentaciones, no sé si 2 veces al año, en el que puedes entrar en contacto con estudiantes de IES que a lo mejor están en su último año. Entonces puedes hacer un win-win, es decir, ellos te ayudan a hacer tu business plan y te empiezan a explicar qué es esto de los negocios, y tienen un proyecto para ellos hacer su trabajo de final de carrera. Entonces es bueno para las 2 partes. Es decir, para el estudiante del IES pues le facilita porque tiene un proyecto interesante en que puede desarrollar sus estudios y acabar su carrera, y a ti te está ayudando un estudiante que realmente sabe de business. Claro. Entonces IES monta estos programas que están muy bien. Muy bien. ¿Y qué recuerdo tienes, Silvia, de ese momento, de ese proceso, de ese inicio? Bueno, claro, nosotros, como te he dicho, tuvimos la idea, entonces estuvimos un tiempo para hacer el business plan. Después de hacer el business plan, constituimos la empresa a pesar de que todavía no empezamos a trabajar. Por suerte, el otro fundador, que era de la academia, todavía estaba en Princeton, y como somos un spin-off realmente de Princeton University, Princeton nos dejaba seguir estando allí y se empezar a hacer cosas. O
sea, Princeton en este sentido sí que los americanos en esto son bastante más, nos ayudan a más a que se monten spin-offs, no sé, porque tienen mucha experiencia. Entonces empezamos a hacer algún proyecto para alguna gran farmacéutica que nos permitía empezar a probar que nuestro proof of concept era correcto. Entonces, claro, sí llegué un momento que cuando se acabó ya conseguimos pues tener un cliente, acabar aquel proyecto, y dijimos, bueno, es hora de hacer el salto. O sea, y para esto pasó un año, más. O sea, que estuvimos un año y medio, como si dijéramos más o menos, desde la idea hasta que dejamos nuestros trabajos. La otra persona volvió de Estados Unidos y yo dejé el trabajo de la universidad. O sea, que realmente esto lo hicisteis mientras estabais trabajando en otra cosa. Sí. O sea, desde que surge la idea hasta que decimos, dejamos los trabajos, pasó un año y medio. Y ya te digo, por suerte, como Princeton, como veníamos de que era una spin-off de Princeton y la patente es de Princeton y todo venía de Princeton a la otra persona le dejaba trabajar y empezar a desarrollar la tecnología que queríamos aplicar mientras estábamos todavía allí. Que esto fue una gran ventaja. Esto también pasa, aquí yo sé que por ejemplo, spin-offs del IRB les dejan también, hasta que no pegan el salto, hay un tiempo de transición en el que te permiten hacer las dos cosas. Claro, tú en esa época en realidad estabas aprendiendo. Claro, totalmente. Todo, ¿no? Todo. O sea, nosotros, una de las cosas que yo siempre decía al principio, decía, bueno, funcionará o no, pero lo que estoy aprendiendo no me lo va a quitar nadie. Claro. Es decir, pues todo esto nuevo que no tenía ni idea y que nunca había estado en contacto con ello, pues si la empresa funciona bien, y si no funciona, pues todo esto que he aprendido nuevo. O sea, nunca dejaré de ser doctora en química y tener el conocimiento que he adquirido durante los años de academia. Pero ahora estoy adquiriendo otros conocimientos que hasta ahora no los tenía. O sea, que por mí era maravilloso. Claro, en el mundo del emprendimiento, y así te absorbió. Sí. Hoy por hoy tú volverías al mundo académico. No lo sé, no creo. Es decir, nosotros seguimos haciendo investigación, a pesar de que somos una empresa, internamente seguimos haciendo investigación. Cambia un poco la manera de trabajar desde la academia a la empresa. Creo que aún cambia más si es una gran empresa. Pero al ser una spin-off y ser una empresa pequeña, no cambia muchísimo la filosofía de trabajo. Y seguimos haciendo investigación. Entonces no he hecho mucho de menos la investigación por eso, porque todavía la seguimos haciendo. Pero volver a la academia pura y dura, no sé yo si me vería volviendo, no creo. Claro, porque tú ahora mismo eres CTO en Product Design, pero de lo que estamos hablando era de otra cosa, era de fundar algo que no existe. ¿Cambia mucho tu realidad o tu día a día en ese proceso de fundación en comparación con lo que haces tú ahora en el día a día? Bueno, si al principio es que cuando eres tú el otro y el de la moto, o sea, haces de todo. Entonces claro. Sí, entonces ahora ya tenemos mucho más los roles diferenciados. El que hace business development, el de laboratorio hace laboratorio. Hubo una época en que hacíamos de todo, todos. Entonces sí, había que hacer reuniones con los del CDT o con tal, ibas a la reunión, pero luego volvías de la reunión y si tenías que poner la bata, te ponías la bata y peteabas porque era necesario. Y entonces era un poco de todo al principio. Y ahora mismo eres CTO. Cuéntanos un poco, bueno, qué significa CTO y qué hace un CTO. Bueno, básicamente nosotros como lo que tenemos es una tecnología, no tenemos productos, sino que tenemos una tecnología que nos sirve para modificar proteínas y otras cosas. Nosotros seguimos desarrollando un poco la tecnología y es estar un poco atento, o sea, llevar un poco el laboratorio y que todas las cosas que hacemos tengan sentido. Un poco como soy un mix entre project manager en el sentido en que vigilo que todo esté bien y mantener la tecnología viva y seguir desarrollándola. Vale. O sea que en realidad no es viable ser CTO si no tienes el background previo científico que tú tienes. No, porque necesitas conocer la tecnología. Porque además nuestra tecnología es muy... puede aplicarse a muchos casos, pero es muy concreta. O sea, utilizamos estas proteínas y las inteínas que te decía que habíamos trabajado en el postdoc, trabajamos con ellas, seguimos trabajando con ellas. Entonces, si no tuvieras el conocimiento de las inteínas... sería muy complicado hacer de CTO. ¿Y hay demanda de CTOs o realmente es un tipo de posición que va más naturalmente relacionada con la fundación de una nueva spin-off? No, yo creo que puede haber demanda. O sea, sí, no sé, es que no sé qué ejemplo podría ponerte, pero si te dedicaras, o sea, que alguien que tenga mucho conocimiento, no sé, en desarrollo de
anticuerpos o de humanización de anticuerpos, y que es una tecnología que humaniza anticuerpos, y tú sabes de humanizar anticuerpos porque en tu carrera académica has trabajado mucho en ello, podrías perfectamente incorporarte a lo mejor a una empresa en la que se dedicase a eso. Vale. Siempre, claro, depende de tu background, ¿no? Podrás acabar en un tipo de empresas o acabar en otro tipo de empresas, pero yo creo que sí que... Vale. Y, o sea, claro, realmente tienes muchísima experiencia a nivel técnico, que es lo que realmente te permite ser CTO en la empresa, pero ¿tú qué dirías que has aprendido, que has desarrollado como competencia o como cosas que tú hayas aprendido en general que no tenías antes cuando estabas haciendo un postdoc? Yo creo que lo que aprendes es a focalizarte un poco más. Es decir, en el sentido en que la empresa tienes menos tiempo para perder. ¿Vale? O sea, la academia, a pesar de que, bueno, tú lo sabes, que en Rockefeller es un ambiente competitivo, a pesar de que hemos dicho que era un ambiente muy agradable, es un ambiente competitivo no en el sentido de chafar al otro, sino en el sentido en que quieres que las cosas salgan y tener resultados, sean positivos o negativos, pero entonces, a pesar de que vives en este ambiente y estás un poco focalizado en que tus cosas salgan, te puedes permitir el sentido de desviarte un poco y decir, ay, ¿y qué pasaría si hiciese esto? Solo por placer de saber qué pasaría, exacto, solo por el placer de la curiosidad. En la empresa, este placer de la curiosidad se reduce bastante porque, claro, tú tienes unos inversores, tienes unos timings, hay que cumplir unos objetivos mucho más concretos y mucho más definidos que no en la academia. Y me parece correcto, que la academia uno pueda, para eso está, para poder ver... pues imaginar cosas locas y probarlas. En la empresa esto de imaginar cosas locas es un poco menos posible. Sobre todo yo creo que esa es la gran diferencia entre, ya te digo, creo que si nos fuéramos a una empresa grande aún es distinto, pero una spin-off que aún hacen investigación, pero esa investigación está más focalizada que no en la academia. ¿Y cómo aprendes a hacer eso? O sea, si ya tu día a día es tal cual y tú funcionas así, ¿cómo se aprende? Claro, no es tan fácil. O sea, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas buenas de haber hecho un postdoc es que me permitió trabajar en diferentes ambientes, porque a pesar de que aquí estábamos en un laboratorio académico y allí también era un laboratorio académico, la filosofía puede ser distinta. Entonces, el haber pasado por diferentes laboratorios te da un poco la facilidad de adaptarte a los diferentes ambientes. Entonces, ahora tienes otro ambiente en que es, pues vamos a focalizarnos, hay que sacar resultados, hay que focalizar tu investigación en un objetivo muy concreto. Bueno, el haber pasado por diferentes laboratorios te da un poco más la capacidad de adaptación, más fácil. Sí que es cierto que han pasado personas, por ejemplo, por nuestra empresa, en que veis que tienen un background muy académico y que esta adaptación les cuesta. Porque, bueno, pues voy a hacer esto. No, esto no había que hacerlo, no, es que hice... No. Entonces hay gente que se adapta mejor y hay gente que se adapta peor, Pero bueno, esto no en toda la vida nos pasa. Muy bien. Y Silvia, cuando decides emprender y montar un negocio, una empresa, ¿tú qué aptitudes piensas que necesitas sí o sí para que la cosa funcione? Bueno, mucho trabajo. Capacidad de adaptación. Luego la capacidad de montar un equipo bueno, o sea, esto es importante, y de saber adaptarte y no ser muy, no sé cómo decirlo. Intransigente, ¿no? Exacto, muy intransigente. Y ya está, mucho trabajo, sí, es que tampoco... O sea, que no tiene tanto misterio. No tiene mucho misterio, ¿no? Yo no creo que tenga mucho... Bueno, y atreverte. Atreverte un poco, porque hay gente que yo creo que por miedo a... no lo hacen, que dices, bueno, pues no funciona. O sea, el miedo al fracaso en este país es terrorífico. Entonces uno no tiene que pensar, o sea, y si fracasa, pues no. Hay una frase que me encanta que es fail again, fail better. O sea, vamos a fallar, pero fallaremos y cada vez lo haremos mejor. O sea, y aprenderás en el proceso y será una experiencia y no pasa nada. Claro. Se vuelve a empezar, ¿no? Cada vez que nos hemos ido de sitios a sitios, yo que sé, acabas la carrera, empezabas la tesis y era un nuevo empezar. Te acababas la tesis y decías, ¿y ahora qué? Me voy postdoc. Y era un nuevo empezar. Y no sabías ni cómo te iba a ir, ni si la gente iba a ser agradable o no. Y pues vuelves a empezar y no pasa nada y si la empresa funciona bien y si no funciona, pues vuelves a empezar. Pero una cosa que sí que nos pasa, sobre todo los que hemos hecho postdocs, es que ya empiezan a pasar los años y pasan cosas como que empiezas a tener niños y esas cosas. Sí.
Y se te unen las dos cosas, ¿no? Una nueva responsabilidad que te hace polvo tu agenda y tu día a día, con ese miedo de decir, bueno, ya que tengo, ya esto es otra historia, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se puede compaginar ese lanzarte hacia algo desconocido cuando sabes que tienes una responsabilidad adicional familiar que a lo mejor antes no tenías? Una vez un inversor me dijo que a él le encantaba la gente que tenía hijos, porque al final eran más responsables. Es decir, o sea, sí que a lo mejor es más complicado pegar el salto porque estás pegando el salto hacia adelante que no sabes, pero al mismo tiempo, como tú has dicho, tienes una responsabilidad más que tú, que son los hijos, por tanto aquello probablemente te lo tomes mucho más en serio que una persona que no tenga hijos o con una responsabilidad distinta. Entonces, yo creo que bueno, nuestros padres, ¿no? La generación anterior sí que tenían mucho esta idea de voy a tener un trabajo todo el resto de la vida, pero nuestra generación ya no tiene esa idea. Entonces, sí que es cierto que pegas un salto a algo desconocido, pero también nadie te asegura que hagas un salto hacia una empresa o te busques una posición en un sitio académico y aquello vaya a ser para siempre. Entonces, bueno, las cosas desconocidas a veces no están mal. Y además aprendes un montón durante el proceso. Para mí lo más importante era que íbamos a aprender un montón de cosas que no habíamos tocado nunca. Y ya te digo, si funcionaba bien y si no, pues aquello que me llevaba en mi mochila del aprendizaje, ya te digo, de que lo que era un business plan, de cómo se monta una empresa, de qué es necesario, qué no, qué hay que hacer, la logística y ahora, ¿sabes? Todo esto... Y me has dicho qué cosas haría falta para emprender, pero ahora mismo en tu posición de CTO, ¿qué hace falta para ser CTO? O sea, ¿qué aptitudes, qué competencias necesitas para ser un buen CTO? Bueno, yo creo que conocer muy bien con lo que estás trabajando, es decir, con la tecnología, sea de lo que sea, ya te digo, desde anticuerpos a si haces síntesis o si desarrollas, yo qué sé, columnas de HPLC, lo importante es conocer muy bien la tecnología con la que vayas a trabajar. Y en nuestro caso, tanto el otro fundador como yo conocíamos muy bien la tecnología con la que íbamos a trabajar. Entonces, es bastante importante esta parte. O sea, tener esto, un background técnico potente. Vale, pues claro, eso es un poco el factor común entre lo que hacías en el mundo académico y lo que haces ahora. Sí. Pero ¿qué echas de menos y qué te gusta de lo que haces ahora que no pudiste desarrollar o que no hacías en el mundo académico? No, que yo no tengo, o sea, del mundo académico no tengo ninguna crítica. O sea, sí que tengo, bueno, el mundo académico, el rollo que tiene es las publicaciones, básicamente. O sea, porque tú puedes ser un científico maravilloso, que yo me he encontrado con científicos fantásticos en el mundo académico y que porque el proyecto era horrible, no publicaban y entonces para el resto del mundo, entonces aquellos tipos no son buenos porque en su currículum no aparecen millones de publicaciones. Es una cosa que nunca he entendido. Y luego gente que dices, pues son peores científicos, pero han tenido la suerte de que el proyecto el pim pam, salen los resultados y publican los artículos maravillosos. Entonces, esto siempre me ha parecido muy injusto desde el mundo para el mundo académico, que se valore a las personas simplemente por sus publicaciones. Esto me ha parecido horrible. Siempre, y entonces la empresa no tienes este problema. O sea, nosotros hemos publicado papers una vez se ha acabado el proyecto y una vez está patentado y tal. Sí que nos gusta publicar porque creemos que podemos seguir aportando a que la gente sepa lo que se hace y si esto puede ayudar a otras personas en el mundo académico, maravilloso. Entonces, la parte académica siempre he encontrado esta era mi máxima crítica. Por el resto, no, porque siempre tuve la suerte de tener jefes agradables, tolerantes, o sea, exigentes, pero yo siempre he trabajado bastante, o sea, que nunca me han tenido que dar ningún toque, por tanto, no he tenido nunca conflictos con los jefes que he tenido, entonces me lo he pasado muy bien en el mundo académico. He sufrido mucho cuando los resultados no salían, y entonces era terrorífico, ¿no? Me acuerdo Alberto, nuestro amigo Alberto, siempre decía, parecemos tontos los del mundo académico. Nos pasamos toda la tesis intentando publicar para irnos de postdoc. Y luego nos pasamos todo el postdoc intentando publicar para volver. O sea, ¿sabes? Es un mundo como un poco absurdo. Pero bueno, a pesar de esto y de la presión que tienes, porque hay que publicar, lo que te he dicho que nunca lo he encontrado lógico, yo con el mundo académico me lo pasé muy bien. Y creo que como experiencia, aunque luego no te quieras dedicar al mundo académico, creo que hacer un postdoc como experiencia vital está muy bien, ¿eh? O sea, aunque luego digas, no, yo acabas la tesis y dices, no, yo tengo muy claro que no voy a seguir en la academia, pasarte unos años de postdoc en otro país, creo que como experiencia vital es bueno.
¿Verdad que sí? No, sí, yo creo que ves otras culturas, ves otra manera de hacer, interaccionas con gente de otros países, de otras partes del mundo, y esto te da, bueno, ves otras maneras de... Y yo, si tengo que ser sincera, creo que todas las personas que han pasado por nuestro laboratorio, por la empresa, hemos podido notar la diferencia entre la gente que hace postdocs y la gente que no lo hace. En esto que decíamos, en cómo se adaptan, en la facilidad de adaptación, hay una diferencia, aunque parezca que no, pero sí que la hay luego en el comportamiento. O sea, que en ese caso sí que es un plus. Para mí sí que es un plus haber hecho... Yo creo que para mí sí que es un plus hacer un postdoc fuera de tu entorno, de tu zona de confort, digamos. O sea, porque claro, hay gente que dice, sí, yo he hecho un postdoc, pero es que me he ido del laboratorio de Barcelona de aquí al laboratorio de esta esquina de Barcelona. Y dices, bueno, esto para mí no es el tipo de postdoc que yo diría que creo que sí que te da una diferencia luego en el comportamiento. Claro. Oye, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo que estás haciendo ahora? Creo que lo que más me gusta es que veo que puede llegar a ayudar a la gente. Es decir, el mundo académico es muy guay y es muy chulo y aprendes mucho y es el saber por el saber y la curiosidad y genial, pero cuando lo llevas a la empresa ves más cerca que aquello que estás haciendo puede llegar a mejorar la vida de una persona enferma. Entonces, esto para mí sí que tiene más... te da más satisfacción. Esta es la parte que más me gusta. Pero ya te digo, luego al día a día, aparte, quitando que nuestra investigación está más focalizada, somos bastante como un laboratorio de investigación normal y corriente. Entonces, la parte esta no la hemos perdido. Pero sí que es cierto que ves esto, que estás más cerca realmente del paciente, de poder ayudar a la gente, a la sociedad. Qué bueno. Silvia, ¿algún consejo, algún comentario para la gente que está, bueno, pues en ese momento de transición, que no sabe bien si hacer algo diferente, si lanzarse al mundo de la empresa, si crear una empresa, si dejar el postdoc, si hacer otro postdoc? No, yo lo que les diría es que no tengan miedo, o sea, que si tienen una idea, apuesten por ella, ¿por qué no? O sea, pruébalo, y si no funciona, no pasa nada, la vida continúa. O la gente que también, o sea, quiera trabajar en una empresa y deje la academia, que también no pasa nada. O sea, yo estoy muy contenta de que Manolo hagas estas cosas porque en nuestra generación, por lo menos a mí, nadie me explicó que había algo más que la academia. Entonces esto creo que es un error enorme. Porque crecemos pensando que si no acabamos la academia vamos a ser unos... losers. Sí, exacto. Entonces, no, o sea, hay millones de opciones aparte de la academia y son todas buenas y maravillosas e igual de buenas. O sea, es que no es menos digno no trabajar en la academia que trabajar en la academia. Entonces, me parece maravilloso que hayan programas como el tuyo de que estimulen a la gente a hacer otras cosas de la academia. Entonces, la academia, o sea, que la vida no se acaba en la academia. Si tienes una idea y estás pensando en montar una empresa, pruébalo. Puedes empezar constituyendo la empresa, no necesitas mucho. Puedes empezar pidiendo ayudas. Si te conceden una ayuda, a lo mejor entonces te puedes pegar el salto. Y hay muchas opciones. O sea, podrían haber más, siempre, pero no está mal. O sea, que para empezar hay cosas que te pueden ayudar. Pues, doctora Frutos, muchísimas gracias por la entrevista, por este rato. Y nada, seguimos con ProteoDesign. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. Qué guay que me ha quedado. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. No olvides que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. Recuerda también que puedes visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podrás encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información.
Y para aquellos de vosotros que tengáis claro que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, no simplemente para encontrar un empleo, sino más bien para realizar una reorientación de vuestra carrera, si cuentas con tiempo y tienes claro que necesitas un cambio, escríbeme a info@carrerascientificasalternativas.com y te contaré sin compromiso más sobre el programa de transformación profesional online para científicos e investigadores. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.